Desde Biología Básica, Bio 017. Hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo video de la unidad número 1, Naturaleza de la Vida, con el tema Conociendo la unidad de la vida, la célula. Según la teoría celular, los organismos vivos están formados por unidades básicas llamadas células, y estas son consideradas como el primer nivel de organización biológica. Las características asociadas con la vida dependen de las actividades que ocurren dentro de las células. Por ejemplo, en un organismo unicelular, una única célula realiza todas las actividades vitales, mientras que en los organismos pluricelulares, sus actividades se dividen entre sus diferentes tipos de células. Todo lo que un organismo realiza se produce fundamentalmente a nivel celular. La mayoría de las células son tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista. Y no fue hasta la invención del microscopio que se descubrieron estudiar las células de manera mucho más específica. Este instrumento de magnificación demostró ser uno de los inventos más importantes en la historia de la ciencia. El desarrollo de los microscopios ha permitido a los científicos estudiar la célula en detalle. Por ejemplo, en el 1838, Matthias Scheiden, un botánico alemán, propuso como resultado de sus observaciones con tejidos vegetales la hipótesis de que todas las plantas estaban formadas por células. Al año siguiente, Theodor Schwann, un zoólogo también alemán, luego de haber observado tejidos animales, amplió la hipótesis y propuso que los animales también estaban formados por células y que los procesos vitales de los organismos ocurren dentro de las células. Más tarde, en el 1858, Rudolf Virchow presentó evidencia de que las células se producen para formar otras nuevas células. Como resultado de muchas investigaciones, incluyendo las de Scheiden, Schwann y Virchow, se desarrolló la teoría celular, la cual se puede resumir en las siguientes afirmaciones o postulados. Número 1. Todos los organismos vivos están formados por una o más células. Número 2. La célula es la unidad básica de estructura y función de los organismos vivos. Y por último, las células nuevas provienen por reproducción de células ya existentes, dando paso a lo que conocemos como la teoría celular. Si hablamos de los tipos de células, podemos decir que las células están compuestas por estructuras llamadas organelos, que llevan a cabo funciones específicas. Las células que no tienen núcleo se denominan procarióticas, y aquellas que sí poseen núcleo y otros organelos rodeados por membranas se denominan eucarióticas. La palabra eucarionte significa núcleo verdadero. Las bacterias y las arqueas son ejemplos de organismos procariontes o células procarióticas. Los protistas, los cromistas, los hongos, plantas y animales están formados por células eucarióticas, y estos son organismos eucariontes. Si hablamos de la estructura de una célula eucariótica, podemos decir que toda célula eucariótica está formada por tres componentes básicos, en lo que se encuentran la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Estos tres componentes tienen funciones que vamos a conocer con otros organelos dentro de la célula. Si hablamos de la membrana celular, podemos decir que la membrana celular o membrana plasmática, como también se le conoce, es el límite de la célula entre el medio interno y también el medio externo. La membrana plasmática no es rígida, por lo que permite el movimiento y la deformación celular. Además de regular el paso de materiales, realiza otras funciones vitales para la célula. Por ejemplo, ofrece superficie para reacciones químicas, se adhiere también y comunica con otras células, y sus proteínas transmiten señales. Si hablamos de la estructura de la membrana celular, podemos decir que esta está formada por lípidos
y proteínas, la mayoría de los lípidos que la conforman son fosfolípidos, los cuales le confieren las propiedades físicas que éstas poseen. La disposición de los lípidos y las proteínas en la membrana se explica con el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en el 1972. De acuerdo a este modelo, las proteínas se encuentran eh, ubicadas en una doble capa fluida, principalmente de lípido. Dentro de las células se llevan a cabo muchas actividades metabólicas. Los azúcares se rompen para liberar energía, se sintetizan proteínas partiendo de materiales simples y se producen diversos materiales de desecho. La célula necesita recibir constantemente materiales para realizar sus procesos vitales y los materiales de desecho deben ser eliminados antes de que se acumulen en el ambiente interno. De esa manera es que puede seguir funcionando y conservando su homeostasis y todo este intercambio de sustancias desde el medio interno al medio externo y viceversa, desde el medio externo al interno, se hace a través de la membrana celular o la membrana plasmática. El transporte celular es el movimiento constante de sustancias en ambas direcciones a través de la membrana. Mediante las diferentes modalidades de transporte celular, entran a la célula los materiales que se necesitan y salen los materiales de desecho. El transporte a través de la membrana puede ser pasivo y activo. Cuando hablamos del transporte pasivo, este no requiere que la célula utilice energía y se realiza por un proceso físico denominado difusión. En este, las partículas se desplazan a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una región de mayor concentración hacia otra de menor concentración. El transporte activo sí requiere de gasto energético. En este, las partículas se mueven en contra del gradiente de concentración, es decir, desde una región de menor concentración hacia otra de mayor concentración. La energía requerida en el transporte activo es aportada en forma de moléculas denominadas nucleótidos fosfadados, principalmente el ATP o el trifosfato de adenosina. Con relación a la difusión, que es el mecanismo de transporte pasivo, a través de la membrana, presenta dos modalidades básicas, en lo que podemos encontrar la ósmosis y la diálisis. Con relación a la ósmosis, podemos decir que es un tipo especial de difusión, donde son las moléculas de agua las que pasan a través de la membrana semipermeable. Con relación a la diálisis, la otra forma básica de difusión referida anteriormente, eh, en este caso, las partículas de soluto, que son las sustancias que van a ser disueltas, las que atraviesan la membrana semipermeable a favor del gradiente de concentración. Existe otra forma de transporte pasivo, conocida como la difusión facilitada, la que se caracteriza porque las partículas de difusión, a diferencia de la ósmosis y la diálisis, no atraviesan la membrana de manera sola, sino que se une a una proteína especial de membrana denominada proteína transportadora, la que facilita su movimiento. Y estos son los tipos de transporte que podemos encontrar en la célula y toda esta interacción se da a través de la membrana. Aquí tenemos diferentes respuestas osmóticas celulares y podemos decir que si dependiendo de la concentración de solutos que tenga el medio externo con respecto al medio interno, tendremos diferentes respuestas osmóticas de la célula. Si el medio externo es isotónico con respecto al medio interno de la célula, es decir, si tiene la misma concentración, el flujo de agua será igual en ambos sentidos. No habrá ganancia ni pérdida neta de agua. Si el medio externo es hipotónico, o sea, menos concentrado que el interno, la célula se hinchará debido a la entrada de agua.
Cuando esto ocurre en las células animales, estas pueden estallar a través de un fenómeno conocido como citólisis, debido a que no tienen pared celular. En cambio, en la célula vegetal, debido a la rigidez de la pared celular, que es una estructura de celulosa, la célula no estalla y llena su vacuola de agua, y este fenómeno se conoce como turgencia, que es una técnica muy utilizada por las personas que venden vegetales. En la mañana la llenan de agua, se hincha la célula y es mucho más vistosa para una venta. Este fenómeno se conoce como turgencia. Cuando en cambio el medio externo es hipertónico, es decir, más concentrado que el interno, la célula pierde agua. Y si es una célula animal, se arrugará debido a la pérdida de agua. Cuando la célula vegetal se coloca en un medio hipertónico, pierde agua. Igualmente, su contenido interno se encoge y la membrana se separa de la pared, y este fenómeno es conocido como plasmólisis. La pérdida de agua por plasmólisis causa la muerte de la célula. Y un fenómeno muy interesante de la plasmólisis es la uva de pasa, que es muy utilizada, muy consumida en los tiempos de diciembre en nuestro país. Muchas de las sustancias que entran y salen de la célula lo hacen en forma de solución, que no es más que la mezcla de un soluto, que es la sustancia que se disuelve, y un solvente, que es la sustancia que disuelve. Por ejemplo, en el agua de azúcar, el agua es el solvente y el azúcar el soluto. Cuando se habla de solución en las células vivas, es importante hacer referencia al pH, que significa porcentaje de hidrogeniones. El pH expresa el grado de acidez o de alcalinidad de una solución. Las soluciones con pH por debajo de 7 son ácidas y contienen más iones de hidrógeno que iones de hidrógeno. Las soluciones por encima de 7 son alcalinas, contienen más hidróxilo que hidrógeno. El contenido de muchas células vegetales y animales no es muy ácido ni alcalino, sino de hecho una mezcla neutral de sustancias ácidas y básicas. Todo cambio brusco del pH es incompatible con la vida celular. El pH promedio de la célula viva se sitúa entre 7.2 y 7.4. Por ejemplo, el pH normal de la sangre es de 7.4, lo que significa que es considerada una sustancia alcalina. La mezcla de sustancias en estado coloidal delimitada por la membrana se denomina citoplasma. En él se encuentran los organelos, los cuales están delimitados por membrana y poseen forma y función especializada. Entre los organelos celulares más importantes que se encuentran dentro de esta estructura figuran las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático y también el complejo de Golgi. La parte líquida del citoplasma se denomina citosol. El organelo más prominente de la célula es el núcleo. Generalmente tiene forma ovalada o esférica y está rodeado por la envoltura nuclear, la cual contiene pequeños poros nucleares por donde circulan materiales. La parte interna del núcleo se conoce como nucleoplasma o jugo nuclear. El núcleo es el centro de control de todas las actividades celulares y contiene la información genética codificada en el ADN, y en él se encuentran los nucleolos, los cuales tienen como función sintetizar ácido ribonucleico o ARN ribosómico o ribosomal. Cuando la célula no se está dividiendo, el ADN se observa como una red de filamentos y se denomina cromatina. Cuando comienza la división celular, el ADN, asociado con proteínas, aparece formando unos filamentos conocidos como cromosomas.
Hablamos de los ácidos nucleicos, podemos decir que los ácidos nucleicos portan y transmiten la información hereditaria. Existen dos tipos fundamentales de ácidos nucleicos, en lo que podemos encontrar el ácido desoxirribonucleico, que es comúnmente llamado ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Estas son las moléculas que permiten a los seres vivos reproducir su complejo componente de una generación a otra. Como dijimos en la cápsula anterior, los ácidos nucleicos están compuestos por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un azúcar de 5 átomos, o sea, una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar del ADN es la desoxirribosa y la del ARN es la ribosa. Hay otros organelos o orgánulos celulares que tienen funciones específicas dentro de la célula. Por ejemplo, las mitocondrias constituyen las plantas energéticas de la célula y estas también contienen enzimas respiratorias. Con relación al retículo endoplasmático, sirve como vías de transporte de sustancias desde el núcleo hacia el exterior de la célula, y los ribosomas sintetizan las proteínas también. El complejo de Golgi, este tiene como función modificar y completar la fabricación de algunas proteínas. Los lisosomas tienen una función digestiva y contienen también enzimas relacionadas con esta función. Si hablamos del citoesqueleto de la célula, este puede estar formado por microfilamentos y microtúbulos, como también por cilios y flagelos, y estos facilitan el movimiento celular y dan consistencia a la célula. La vacuola o las vacuolas, porque son muchas, no son más que compartimientos que almacenan agua, como también compuestos inorgánicos y otros. Están los plastidios o plastos, que son propios de la célula vegetal, y estos sintetizan sustancias orgánicas, almacenan alimentos y también pigmentos. Y está también lo que es la pared celular, que es una estructura propia de la célula vegetal, que es una estructura formada por celulosa, que sostiene y da forma a la célula vegetal. Así que estos son todos los organelos que forman parte de la célula, y es interesante, hemos notado que cada uno de ellos tiene una función específica, lo que fortalece realmente lo que siempre se ha dicho de que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida, y que es la estructura que realiza todas las características propias de un organismo. Así que espero que este video le haya servido de aprendizaje para cada uno de ustedes. Así que nos vemos en un próximo video de esta asignatura. Pasen buenas. Adiós.